Santo tome este tiempo. Habla a tu iglesia, Señor. Habla a través de tu siervo, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos, Padre, que sea palabra tuya y no de hombre, Padre. Gracias por la vida de mis hermanos. Pon atentos sus oídos, su corazón para escuchar, Padre Celestial, este pan espiritual que necesita nuestra alma, Señor. Muchas gracias damos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Tomen su asiento, hermanos. En la lección anterior que estábamos viendo en la mañana, vimos los propósitos de los dones, y voy a hablarles también un poco acerca de esto. Y el tema del día de hoy le puse el cristiano creado para servir. Amén. Y creo que todos, hermanos, hemos sido bendecidos a considerar, a reflexionar sobre los temas de este tiempo, sobre el propósito que Dios tiene para el creyente, temas que han respondido a una pregunta central: ¿qué soy y para qué estoy aquí? ¿Alguna vez se ha preguntado eso? Ahora, las respuestas pueden ser varias, hermanos. Y una de ellas: estoy aquí puesto por Dios. Mi plan es para agradar a Dios. Otra, para que sea miembro de su familia. Y otra, para ser como Cristo. Amén. Y esta mañana la respuesta es que yo estoy aquí para servirle. No se puede hablar de vida cristiana sin hablar de servicio. Estos dos versículos que leímos, que tienen que ver con la iglesia en Corinto, ahí había muchas personas que querían ser líderes, pero pocos querían ser siervos. Ya más o menos la hermana dio una explicación en la mañana acerca de estas personas, ¿sí? Unos se llamaban del partido de Pablo, ¿verdad? Otros del partido de Cefas, ¿sí? Otros del partido de Apolo. Y quizá los más santurrones del partido de Cristo. Y todos hacían lo mismo. Querían gobernar, imponerse dentro de la congregación. ¿Sí? Todos querían gobernar, querían mandar, pero pocos querían servir. En el Nuevo Testamento vemos a Pablo por excelencia, como un buen apóstol. ¿Sí lo creen? Es uno de los grandes apóstoles. Y formulo una pregunta: ¿quién es Pablo? Y la respuesta que él mismo da es esta: es un servidor de Cristo, así como nosotros deberíamos de ser servidores de Cristo, ¿sí? Por tanto, el analizar, hermanos, este tema, quiero que veamos tres cosas. Primeramente, ¿qué es servir o qué es el servicio? Segundo, ¿cuál es la capacitación para el servicio? Y tercero, ¿cuáles son algunas de las expresiones de servicio de cada uno de los creyentes? Veamos el primero. ¿Qué es el servicio? La palabra siervo, como todos ustedes saben, es aquel que se dedica a hacer alguna actividad en beneficio gobernado por alguien que se llama dueño, ¿sí? En aquellos tiempos los esclavos tenían un dueño y ellos tenían que obedecer, trabajar, servir. Esa era su función, servir, ¿sí? Cuando vamos al Antiguo y Nuevo Testamento, hermanos, este término se aplica a los hombres y mujeres que sirven a Dios. De otra forma, Dios llama a hombres
y mujeres a lo largo de la historia para que le sirvan. Y estos a quien elige, Él mismo los llama siervos. ¿Sí? En el Nuevo Testamento, hermanos, los términos para siervos son varios. ¿Sí? Pero no me voy a meter en eso. Lleva un poco de tiempo. Simplemente voy a decirles que muchos de ellos están vinculados en el concepto de esclavo. De manera que es un siervo que no tiene otra opción más que servir. El esclavo no podía hacer otra cosa que servir las órdenes de su dueño. Nosotros tenemos un dueño. Amén. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios, amén. ¿Sí? Si se da cuenta usted, hacer otra cosa que servir, ¿sí? Es lo que debemos de hacer. ¿Y por qué esta insistencia en el Nuevo Testamento? Necesariamente tenemos que entender que la vida cristiana no es la práctica de la religión, sino la identificación con Cristo. Que ser cristiano significa vivir a Cristo. Y significa que Cristo se haga vida en cada uno de nosotros. Amén. Amén. La regeneración espiritual es la acción que se produce como respuesta o como consecuencia de nuestra fe en Jesús. De tal manera que Cristo dice, yo hago siempre lo que le agrada al Padre. Y si trasladamos a Cristo a nuestra vida, o que se ha reproducido Cristo por el poder del Espíritu, nosotros podemos como creyentes decir, para mí el vivir es Cristo. Pablo así lo decía, para mí el vivir es Cristo. ¿Por qué? Porque Él servía de una forma incondicional. Él antes era un perseguidor, pero cuando tuvo un encuentro personal con el Señor, inmediatamente le dijo, Señor, ¿quién eres y qué quieres que yo haga? ¿Alguna vez le hemos dicho eso al Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Gloria a Dios. ¿Hemos hecho algo para Él? Ahora, la consecuencia fundamental que eso trae responde al hecho de que es lo que era Jesús, y el Señor se presenta en la Biblia de una forma muy clara como siervo. No solo en el Nuevo Testamento, sino también se presenta así en el Antiguo Testamento. Se le propone, se le anuncia como el siervo de Dios. Algo más, cuando tú te preguntas cuál es el propósito general de la vida cristiana, la Biblia te responde que es solamente uno. Romanos 8:29. Que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo, de manera que es el programa que Dios ha trazado para tu vida y para la mía. No importa que seas hombre o mujer, el propósito de Dios, el destino final que Dios determinó para ti y para mí es este. Nos ha predestinado para ser hechos conforme a la imagen de Jesucristo. Esto es para que pueda ser llevado a cabo, no en la gloria, sino en la experiencia cotidiana. Nos conforma ya por el Espíritu a Jesús, y en ese sentido una de las grandes bendiciones que tenemos es que Él nos ha dado la mente de Cristo. Todos nosotros debemos de tener esa mente, la mente de Cristo. ¿Cómo era Él? ¿Alguien recuerda cómo era Él? Era humilde, servidor, amoroso, infinidad de cosas, ¿va? Era perfecto como hombre. Amén, ¿Sí? gloria al Señor. Y es lo que debemos de hacer nosotros también, tener esa mente. ¿Para qué?
para que nuestra orientación, nuestra reflexión sintonice con Cristo y sea la mente de Cristo la que conforma nuestra manera de pensar. Ahora Cristo, como siervo de Dios, sirvió permanentemente y lo hizo en silencio. Esto lo puede ver usted en Isaías en el capítulo 42 y dice ahí algo muy especial: no alzará su voz en las calles. ¿Está de acuerdo? Él no solo alzó su voz en las calles, no gritó, Él era muy humilde, manso, era mansito el Señor. ¿Cuántos de nosotros aquí somos mansos? ¿Sí? Entonces, ahí en ese capítulo 42 vemos algo muy importante: no alzará la voz en las calles, es decir, no se hará notar, simplemente viene y sirve. Y el servicio de Jesús es algo, hermanos, es algo continuado, es algo continuo. Por tanto, al analizar a Cristo desde la perspectiva del Nuevo Testamento, podemos encontrar allí que el servicio está enraizado. Está enraizado, metido absolutamente en el alma de Cristo. En Marcos 10:45 dice: porque el Hijo del Hombre no vino, ¿para qué? Para ser servido, sino para servir. Amén. Y para dar su vida en rescate por muchos, de los cuales algunos estamos aquí. 10:45. ¿Sí? Él no vino, hermanos. Él es Dios. Y se encarnó. Amén. Pero dejó allá su gloria, su investidura como Dios, y se convirtió en siervo. Por eso él dice: yo no vine para ser servido, sino para servir. ¿Usted, hermano, capta eso, lo que el Señor hizo? Fíjese, en el principio Dios creó las cosas. Y en el sexto día, ¿qué fue lo que creó? Al hombre. Dios, el Señor Jesús, siendo Dios, creó al hombre. Y ahora Él dejó allá su trono y vino a servir al que creó. ¿Suena? Algo que no va. ¿Cómo es posible que Dios, el que me creó, ahora me vino a servir? O sea, desde ahí nosotros, hermanos, debemos de meditar. ¿Quién es nuestro Dios? ¿Quién es nuestro Señor Jesús? ¿Sí? Amén, aleluya, amén, gloria al Señor. El servicio de Cristo es un servicio de fidelidad absoluta. Y Él dijo en Juan 8:50: yo no busco mi propia gloria. Podía haberlo hecho, ¿verdad? Tiene el derecho. Cristo no es solamente un hombre que sirve, es Dios manifestado en carne. Él tiene derecho de ser adorado, a ser proclamado. Pero Él dice, en mi esfera de servicio, en mi trabajo encomendado, no deseo, no busco mi gloria. ¿Se da cuenta? Hoy en día, ¿cuántos hombres buscan su gloria? Siempre anteponen: yo hago esto porque lo puedo hacer. ¿Quién soy yo? Nadie. Si yo estoy aquí de pie, hermanos, es por la gracia. Y si estamos aquí todos, es por la gracia. Todo descansa en la gracia del Señor. Gracias a Él
Hoy pudimos levantarnos, pudimos bañarnos, venir arregladitos, porque sabemos a quién venimos a ver, ¿va? Amén. Gloria a mi Señor. Al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Gloria al Señor. Por lo tanto, hay que venir con una buena disposición para venir a agradarle a Él en agradecimiento por las bendiciones que hemos recibido Amén. y por todo lo que nos da. No sé al rato que nos vaya a dar. Él ya lo sabe. Aleluya, amén. Amén. Pero todo lo que hacemos aquí es por la gracia. No se les olvide, hermanos. Amén. Y si es por gracia, debemos estar agradecidos y vivir su palabra. Amén. En Juan 8:29 dice, porque el que me envió, Juan 8:29, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Cristo viene con una misión de servicio, con un plan de servicio, con un tiempo de servicio. Y Él entrega su vida de servicio obedeciendo la voluntad del Padre. La voluntad del Padre. Siempre obedeciendo la voluntad del Padre. Ahora, el servicio de Cristo está ejecutado de acuerdo con un determinado plan. ¿Está de acuerdo? ¿Sí? Conforme al tiempo de Dios. ¿Sí? Gálatas 4:4-7. Alguien, por favor, que me apoye con esa lectura. Gálatas 4:4-7. Gálatas 4, capítulo 4, versículo 4 y 7. Sí, hermano, gracias. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por cuanto sois 4:7. Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. El 7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Fíjense, el Señor Jesús vino en el tiempo de Dios. Ya estaba predestinado, ya estaba anunciado, ya estaba profetizado. Y vino en el cumplimiento, cuando Dios dijo, este es el momento que vayas. Y así fue. No en el tiempo que el hombre quiso. A veces nosotros tenemos peticiones, ¿va? Y de alguna manera que ya queremos que el Señor nos responda con esa petición que le hemos hecho. Pero esa petición el Señor la va a responder cuando Él quiera. Algo comentó la hermana hace un rato. Dios, para impartir los dones, es muy soberano. Él da al que quiere y como Él quiere y a quien quiere. ¿Sí? Entonces, a veces tenemos, le digo, peticiones en nuestras oraciones, quizá alguna necesidad de algún problema familiar, alguna situación económica, trabajo, etcétera, etcétera, ¿va? Pero eso se va a cumplir conforme a la voluntad del Señor y en su tiempo. El ministerio de servicio del Señor fueron, ¿cuántos años? 3 años, ¿va? 3 años históricos, de la forma siguiente, ¿sí? ¿Cuándo empezó su servicio en su ministerio? Después del bautismo, ¿va? ¿Sí? Emprende la acción de su servicio y al final el siervo comparece ante el dueño para dar cuenta de la administración de su tiempo y de lo que él hizo, sirviendo. Escúchese, hermano, lo que Cristo dice a su Padre en Juan 17, versículo 4 y 6. San Juan 17, versículo 4 al 6. En pocas palabras dice, he acabado la obra
que me diste que hiciera. No quedó nada pendiente. Dice, él terminó, no lo hizo a medias. Terminó la obra que le había sido encomendada por el Padre, ¿sí? Y no quedó nada pendiente. Todo se va a realizar y todo se ha realizado, ¿sí? Hermanos, quise darle una pequeña reflexión, ¿sí?, de este tiempo para hablarles del elemento ejemplar, ¿sí?, del servicio. ¿Quién más que nuestro Señor Jesucristo? Es un gran ejemplo que tenemos, ¿sí? Y en la Biblia podemos encontrar a varios hombres y mujeres ejemplares de servicio, pero por excelencia, nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Porque el servicio del siervo enviado del cielo se hace servicio nosotros cuando vivimos a Cristo. Si nosotros realmente vivimos a Cristo, somos servidores. Ese es el ejemplo que nos dio, ¿sí? Él dijo, yo no vine para que me sirvan, sino vine a servir, ¿sí? De otra manera no tenemos que esforzarnos para servir. El servicio no es una carga. Quizá alguna de las veces le han pedido, hermano, hermana, ¿nos puede apoyar con la oración, con las alabanzas? Y de momento dice, híjole, hermana, ¿qué cree? No puedo. Yo no puedo orar. Yo no puedo dirigir alabanzas. Yo no puedo predicar. Y hace un rato que estábamos viendo la lección, los dones, dice que los dones ayudan para hacer la buena obra, ¿va? Capacitan. Los dones capacitan para servir. Entonces, el servicio no es una carga, no es un problema, no es algo que cuesta mucho llevar a cabo. Simplemente limítate a vivir a Cristo y eres siervo, ¿sí? Es ahí donde el apóstol Pablo expresa ese propósito divino. Además, hay otra razón que Pablo dice ahí en la primera carta a los Corintios, en su capítulo 6, versículos 19 al 20. Vámonos rápidamente. Dice, no sois vuestros, habéis sido comprados por precio. ¿Cuándo sucedió esto? Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y reconocimos que necesitamos un Salvador. Y lo aceptamos. Primero a los Corintios 6, hermana, 19 y 20. ¿Sí? El esclavo en la casa de su dueño, cuando se levantaba por la mañana, le preguntaba a su dueño, ¿qué quieres que haga? Y antes de acostarse le decía, hice lo que me encomendaste, no quedó nada pendiente. ¿Sí? Esto debe ser algo así, hermanos. En nosotros deberíamos comenzar nuestro día pidiéndole al Señor iluminación personal para lo que debemos de hacer a lo largo de la jornada y dedicar nuestra vida para servirle. Usted le pregunta al Señor, ¿qué quieres que haga el día de hoy cuando se levanta? Eso es servir. Eso es tener la mente de Cristo, servir. Y si yo me levanté, Señor, ¿qué quieres que haga el día de hoy? Dímelo, ilumíname. Pídele al Espíritu Santo que te ilumine. ¿Sí? Pero haz algo para el Señor. Sírvele al Señor de todo tu corazón. Entonces, ese debe ser nuestra manera de ser en las cosas del Señor. En Romanos 6:17, ¿qué dice, hermanos? Alguien, por favor, Romanos 6:17.
Dios y aunque hayáis nuevo de pecado, habéis conocido el corazón, aquella forma de doctrina recuerdes en llegarlo. Amén. Amén. Vemos que dice que antes erais esclavos del pecado y ahora sois siervos de la justicia. Antes vivíamos en una esfera de esclavitud que nos impedía servir a Dios. ¿Sí? No podíamos, aunque queríamos. Ahora estamos en un terreno de obediencia en el cual el servicio es la forma expresiva de vivir a Dios. De decir, yo tengo a Cristo en mi corazón. Él obedeció. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Obedecer, vivir su palabra. Dice su palabra, si me amáis, ¿qué? Guardar mis mandamientos. ¿Sí? ¿Y qué es guardar? Practicarlo, vivirlo. ¿Sí? Vivir conforme a su palabra. Eso es, hermanos. Por tanto, no hay excusas. O eres cristiano y sirves, o eres cristiano y no sirves. De este último, estás quebrantando la voluntad de Dios. Servir viene aparejado a la experiencia de vida cristiana. Nunca digas, para mí el vivir es Cristo, si te niegas a servir al Señor en tu iglesia local. Nunca digas eso. Cuando te pide algún líder para participar, ¿sí? No es algo obligatorio, no lo tomes como una obligación. Siéntete feliz de que el Señor te está tomando en cuenta para que le sirvas. Gózate. Sí, hermano, sí, hermana. Dígame, ¿en qué quiere que yo participe en la oración? Sí, hermana. Y a lo mejor te vas triste a casa y le diga al Señor, híjole, ya me comprometí contigo. ¿Qué crees? No sé orar. Pero ayúdame. Ve con esas manos vacías ante el Señor y dile, ayúdame, yo no puedo, pero tú en mí sí puedes. ¿Estás de acuerdo? Amén. Tú en mí sí puedes. Dejemos a un lado ese temor de servir. Sírvele al Señor, porque un día te va a pedir cuentas. Y ten mucho cuidado si no hiciste algo. Amén. Segunda cosa, para servir muchas veces tenemos que ser capacitados o hay que capacitarnos para eso. De manera que el Dios de la gracia, que entiende que tú y yo tenemos que servir en la iglesia local para la colaboración en la edificación del cuerpo de Cristo, este Dios nos ha dado recursos para hacerlo. En primer lugar, Dios ha dado dones a los creyentes de forma soberana. Eso lo dijo la hermana, ¿va? Dios dio dones de forma soberana. Primero a los Corintios 12, ¿qué versículo? Lo leyeron, ¿va? Del 12 en adelante. ¿Sí? Este Dios nos ha dado recursos para hacerlo, ¿sí? Y nos ha dado dones de forma soberana. Vemos ahí en 1 Corintios 12, 11, que el Espíritu de Dios ha dado dones a cada uno como Él quiere. Hoy puedes ponerte, hermano, de rodillas y orar todo el día y pedir a Dios un don, un ministerio de pastor, de maestro, de evangelista, etc. ¿Pero qué crees? Esa oración no va a tener ninguna respuesta. ¿Por qué? Porque Dios da como Él quiere. ¿Puedes anhelarlo? Sí. Anhélalo. Dios conoce tu corazón y te puede responder. ¿Sí? A veces los niños dicen, yo quiero un dulce, y si no le dan, ¿qué hace? Llora, hace su berrinche, ¿va? Y a fuerzas dice, yo quiero. Dice el hermano, quiere una buena, ¿va? Pues sí, hay que disciplinarlo. Al Señor también nos disciplina.
Dice, tú quieres, pero yo no quiero. Yo no te quiero ahí, te voy a poner en otro lugar. ¿Sí? Y Él da a cada uno y nos coloca en el cuerpo de Cristo para servirle. Usted se ha preguntado una vez, en nuestro cuerpo hay huesos, ¿va? Algunos grandes, otros pequeñitos, ¿va? El grande debe estar donde debe estar, en las piernas, en los brazos, ¿va? Los pequeños, quizá en las manos, en los pies, en la rodilla, ¿va? Imagínense que un dedito, un huesito del dedo diga, ay, ¿por qué me pusiste aquí? Bueno, pues tiene una función. ¿Qué pasa cuando le cortan un dedo del pie? Ya no va a caminar igual, ¿va? Como que se va a tambalear. Pero Dios así lo hizo. Él quiso y lo hizo perfectamente. Cada huesito tiene una función. Así nosotros debemos aceptar a donde Dios nos coloque, en el cuerpo de Cristo, para que sea edificado, para que le sirvamos ahí donde Él nos puso. ¿Está de acuerdo? Espero que sí. De manera que Dios ha colocado a cada uno como Él quiere. Es un regalo que Dios nos ha dado. No importa cuál sea el don que tú tengas humanamente, puedes decir, este don no tiene importancia, ¿va? A lo mejor tenga yo un don de que sé lavar los baños. Y diga yo, bueno, ¿yo por qué tengo ese don de ir a lavar los baños? Bueno, pues si Dios así lo quiso, yo debo de obedecer, ¿va? Y con gusto y con gozo. ¿Sí? Amén. Dios te lo ha dado, hermano. No digas que no tienes un don, ¿sí? En Efesios 4:7 habla de hombres dotados de dones. En el versículo 11 leemos que Pablo dice que el Señor dio ciertamente a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Para la edificación, para perfeccionar y edificar la iglesia de Cristo, el cuerpo. Amén. Cuando tú te niegas a servir en el ejercicio que Dios te ha dado, estás limitando, estás produciendo un trauma, estás ocasionando un problema para el desarrollo armónico del cuerpo de Cristo. ¿Qué pasa si este dedo o este huesito no se quiere doblar? Quiere estar así. Y por más que... ¿sí? Pues ya este cuerpo ya no va a ser igual. Hay un defecto, algo que le impide hacer lo que tiene que hacer. Así nosotros debemos de aceptar a donde Dios nos puso y servirle en ese lugar. ¿Sí? Y no estar ocasionando un problema al desarrollo armónico del cuerpo donde tú estás integrado. Cada creyente, por lo menos, tiene un don. Y el don es el elemento capacitador para el servicio. Quizá algunos de nosotros queremos o anhelamos tener un ministerio, pero no tenemos el don para ese ministerio. Seré un instrumento lento. Hay un ejemplo bíblico, hermanos. ¿Se acuerda cuando Pablo le dice a Timoteo, haz la obra de evangelista? Quizá el joven Timoteo no tenía ese don. ¿Sí? Este don es un don que requiere una fortaleza de carácter fuerte. ¿Por qué? Hay que enfrentarse a personas que niegan cosas. Hay que sacarlas de su entorno, a reflexiones que no son bíblicas. Y Timoteo parecía que tenía un carácter, ¿sí? No tenía ese carácter, quizá era de un carácter más o menos tímido. Estaba joven, estaba chamaco, ¿sí? Y no se atrevía tanto, pero Pablo le dice, es que no hay otro. No hay otro. Tienes que hacer tú la obra, el trabajo, pero tienes que cumplir tu ministerio. El ministerio es la expresión de un don. Si hay don,
no hay, si no hay don, no hay ministerio, hermanos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el don es la forma expresiva. ¿Sí? Expresa lo que tú eres, dónde estás sirviendo, cómo estás sirviendo. ¿Sí? Eso expresa el don. Ahora, los dones que te capacitan son dados no para provecho personal, sino para servir con ellos. Y el apóstol Pedro dice en el capítulo 4, versículo 10, que con el don que cada uno recibió, sirva a los demás. Tal vez digas, tengo el don, pero no te sientes capaz de llevar a cabo tu ministerio. El ejercicio del don, grande o pequeño, depende absolutamente de decir adiós con manos vacías. Se los dije hace un rato, yo no puedo, pero tú puedes. Indudablemente, cuando vienes a la presencia de Dios, cuando caes de rodillas antes de ministrar en el silencio de tu cámara y le dices, yo no puedo, entonces el Espíritu de Dios te va a usar y el mundo va a recibir un impacto de un servicio ejercido no solo en el nombre de Dios, sino en el poder de su Espíritu. Acuérdense que en abril tenemos que traer un alma nueva. Debemos de evangelizar, debemos de cumplir ese ministerio de evangelizar. Y como dije, quizá no tenga ese don, pero le voy a pedir al Señor que me ayude para poder cumplir con ese mandato que hemos recibido del siervo de este lugar. ¿Está de acuerdo? Gloria a Dios. Qué bueno que está de acuerdo. Segunda enseñanza: para el ejercicio de los dones y para el ejercicio del servicio debemos conducirnos con una vida ejemplar. Y vea lo que decía el apóstol Pablo en Filipenses 3:17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Luego la iglesia recibía ¿qué? Enseñanza, recibía mensajes, tenía ya una estructura organizativa importante, pero lo más importante es que la iglesia podía ver reflejado el ejemplo de estos servidores en los grandes apóstoles y también en aquellos que cooperaban en el equipo. Eran vidas ejemplares. La fe de los pastores debe ser imitada. La fe, no sus costumbres, no la forma que vive, su fe, hermanos. ¿Sí? Eso es lo que debemos de imitar. Amén, hermanos. Nosotros tenemos que recordar eso para nuestra vida cristiana. Nosotros vivimos por fe. Amén. Y en tercer lugar, Dios nos capacita por medio de la palabra. La vida cristiana es una entrega incondicional a Dios, siguiendo el ejemplo de Jesús. Pero ¿cuál es el camino luminoso que tenemos? ¿Qué nos dice el Salmo 119, 105? Lámpara y lumbrera a mi camino. Ahí está. La palabra también nos capacita. Si la escudriñamos, si la meditamos. ¿Está de acuerdo? Hay que hacerlo si no lo hemos hecho. ¿Sí? Y aquí en el púlpito, hermanos, necesitamos hablar solamente de Biblia. De Biblia. Amén. Porque la pregunta sería, ¿cuál es la norma de conducta para mi vida? Y dice el Salmo 119, 11, en tus mandamientos he meditado para no pecar contra ti. ¿Sí? En tus mandamientos he meditado para no pecar contra ti. Es una enseñanza. Dios nos enseña, nos capacita para servirle. Amén. Ahora, hay otra cosa importante. La única forma, hermanos, de conocer a Dios es a través de la Biblia. ¿Sí? Estamos acostumbrados en el tiempo de hoy al subjetivismo. Es decir, a veces decimos, Dios me habló, Dios me dijo, yo vi a Dios.
No, hermanos. Esas son ilusiones del hombre. Por eso dije, lo que debemos de predicar aquí es Biblia. 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 Gloria a Dios, amén. Amén. La única, hermano, la única revelación de Dios es su palabra. Luego todo cuanto no descansa en su palabra no es una revelación genuina de Dios. ¿Sí? La única manera de conocer a Dios es esto, Primera de Pedro 1.8. ¿Qué nos dice Primera de Pedro 1.8? Alguien, por favor. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y glorioso, ¿va? ¿Por qué? Porque cuando abres la Biblia, esta está escrita para que Dios se revele a ti. Ahí podemos conocer quién es Dios, ¿sí? Y tú le conozcas. Dios se revela a través de su palabra para conocerle, para saber quién es nuestro Dios, en quién estamos creyendo. Aleluya. ¿Sí? ¿Entiendes esto? Es la palabra que te va a capacitar para el servicio. La Biblia tiene que ser enseñada a todos si queremos ser buenos siervos. Amén. Otro instrumento que Dios usa para capacitarnos para el servicio son las pruebas. Las pruebas que fortalecen nuestra fe, ¿va? Entonces es otro instrumento que Dios usa, ¿sí? Y el apóstol Pedro dice que las pruebas fortalecen nuestra fe. Primera de Pedro 1.7. Y nosotros servimos para la gloria de Dios, confrontando dificultades en el servicio. El apóstol Pablo dice con toda claridad, ahí en la segunda carta a Timoteo 3.12, que todo aquel que quiere vivir piadosamente en Cristo padecerá persecución. ¿Sí? ¿Cuántos de aquí quieren servirle a Cristo? ¿Está consciente que va a sufrir persecución? Sí, hermano. Hasta lo decía, Cristo diariamente tenía confrontaciones con los religiosos. Diario. Imagine él siendo Dios, siendo el Hijo del Hombre, tuvo que pasar por todo eso, cuanto más nosotros. ¿Sí? El Señor Jesús tuvo conflictos diarios, hermanos. ¿Por qué? Porque Él hacía todo lo que le agradaba al Padre. Él no hacía lo que Él quería. Él quería agradar al Padre obedeciendo con la misión que le había encomendado. Nosotros tenemos una comisión. ¿Cuál es, hermanos? ¿Alguien me puede decir cuál es? Predicar el Evangelio, ¿ah? Esa es nuestra comisión. ¿Lo hemos hecho? No me diga nada. Reflexionen. Reflexionemos. Amén. Amén. Entonces Cristo siempre hacía lo que le agradaba al Padre. Por eso tenía sus conflictos. Nosotros también podemos tener ese conflicto allá afuera, porque nosotros queremos agradarle al Padre con nuestros hechos. Amén. También ahí en 2 Timoteo 2.1 dice: tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Hermanos, hay algo muy importante. No pierdas tu tiempo temporal cambiándolo por las riquezas, por el tiempo de riquezas celestiales. Tenemos que servir y hemos de hacerlo con dedicación, estar siempre, hermanos, disponibles para el servicio. Entender que lo importante no son tus planes, lo importante son los planes de Dios. Eso si tú tienes a Dios en primer lugar. Si no tienes a Dios en primer lugar en tu vida, entonces siempre vas a hacer lo que tú quieres. Ten cuidado. Y el servicio tiene que hacerse de corazón y con humildad.
Hermanos, usted es un mayordomo en el servicio al Señor. El servicio es una obligación espiritual, porque el apóstol Pablo te lleva a la expresión suprema de servicio y dice que haya este mismo sentir que hubo también en Cristo. Filipenses 2:5. Y cuando nos enfrentamos a esta realidad, escuchas las palabras de la Escritura que te dice: hermanos, por las misericordias de Dios, presentad vuestros cuerpos el sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos 12:1. Solo cuando subes a la cruz estás dispuesto a servir. Solo cuando miras al crucificado, lo que el Señor hizo por ti, empiezas a servir. Amén. Y no te queda otra opción. Y a veces tú miras al final de los años, y cuando llegas a cierta edad ves más para atrás y recuerdas muchas cosas. Recuerdas problemas y dificultades, pero siempre superados por el Señor. ¿Ya te acuerdas? Cuando tenías ciertos problemas, dificultades, pero todo lo superabas porque ya conocías al dador, al Salvador, ya lo tenías en tu corazón y podías pasar esas pruebas, esos momentos difíciles. Eso te debe motivar, hermano, a servirle. Gloria a Dios. A servirle. Y hay un ejemplo bíblico, el ejemplo de Pablo, cuando está terminando el servicio, él dijo: he acabado la carrera y he peleado la buena batalla. ¿Sí? Amén. He guardado la fe, es decir, he terminado, no tengo más que hacer aquí, solamente estoy esperando que se abra la puerta celestial para ir a su presencia. Pero antes de esto le dice a Timoteo: nadie está conmigo. El Señor, cuando fue crucificado, ¿quiénes estaban con él? Nadie. Lo dejaron. Así Pablo estaba solo. Tenía frío, pedía un capote y nadie le daba. Creo que el único que lo acompañaba era Lucas. Pero en medio de esa soledad, él dijo: no estoy solo. El Señor está a mi lado. Gloria a Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos de ustedes creen que en estos tiempos difíciles el Señor siempre está a nuestro lado? Amén. Hermanos, esta tarde el gran siervo de los siervos se está acercando a tu vida y a la mía. Está extendiendo sus manos delante de ti y te dice: mirad mis manos. Las manos del siervo guardan eternamente las señales de su trabajo. Son manos taladradas, son manos entregadas, es vida dada. Y nos dice esta mañana: todo esto hice por ti. Aleluya. ¿Qué estás haciendo tú por mí? Eso te pregunta. ¿Qué estás haciendo tú por mí? Nos debe taladrar aquí en la mente. ¿Qué estoy haciendo para mi Señor que dio su vida por mí? Que fue traspasado, que fue herido, que fue molido, que fue crucificado. ¿Qué estoy haciendo para Él? Hermanos, Dios te invita a una reflexión personal. Si quiere arrodillarse, hágalo.
Ore al Señor, ahí en silencio de tu alma, dile al Señor: no te he servido, pero quiero servirte. He declinado de muchas bendiciones por atender mis cosas personales, pero desde hoy quiero colocarte en primer lugar, porque tú eres mi vida, y yo quiero decir: para mí el vivir es Cristo. Quisiera pedirte que hoy tomes una decisión personal. En este sentido, que tú digas ahí en tu lugar: quieres pasar aquí al frente, eres libre de hacerlo. ¿Sí? Que tú te enfrentes con el Señor, que cierres tus ojos, que inclines tu rostro y que digas al Señor Jesús: tú me has servido y yo quiero servirte. Y cuando tú tomas esta decisión, sentirás que hay un camino difícil en el servicio, pero lleno de paz, de luz y esperanza, porque Cristo se hace vida de servicio en tu vida personal. Oremos. Padre, bendito seas, Señor, en esta linda tarde. Te damos gracias. Gracias en ese precioso nombre de tu Hijo amado. Señor, quizá no hemos servido como eres digno de hacerlo. Perdónanos, Padre. Quizá nos hemos dedicado más a nuestros asuntos personales, pero no a tu obra. De alguna manera nos has capacitado, Señor, nos has dado un don, 2 o 3, no sé, Padre. Cada uno lo debe de saber, Señor. Ayúdanos a servirte día a día en nuestra vida cotidiana, Señor. Pero preguntarte como el esclavo preguntaba a su dueño: ¿qué quieres que haga hoy? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Ilumíname. Ilumíname, Señor. Guíame, Espíritu Santo, por ese camino de servicio a la obra de mi Dios. Toca el corazón de mis hermanos, Señor. Que todos estemos dispuestos, Señor, a colaborar en este cuerpo, en el cuerpo de nuestro Señor Jesús, Padre. Gracias por habernos hablado en esta manera, Señor. Queremos que todo eso quede en nuestro corazón, Padre, y que realmente seamos esos hacedores y no solamente oidores, Padre. Que de hoy en adelante, Señor, nada nos impida, que no haya ninguna excusa para servirte, Padre. Gracias, Señor. Gracias por ese amor que tú tienes, que a pesar de nuestras fallas, tu amor es incondicional. En todo momento y para siempre tú nos amas, Señor. Así debemos ser nosotros, amarte, serte fieles, humildes, Señor, pero sobre todo servidores, Padre. Gracias doy a ti por la vida de mis hermanos, Señor. Guárdalos, protégelos, Padre Santo. Bendice sus vidas, sus hogares, Padre. Quizá alguno tenga necesidad, Padre. Tú conoces la necesidad de cada uno de ellos, Padre. Pero en el nombre de Jesús te pido, suple esa necesidad de mis hermanos, Señor, conforme a tu voluntad y a tus grandes misericordias, Señor. Muchas gracias, Padre, por este momento, Padre. Mi Dios, pedimos por nuestro siervo, por tu siervo, por nuestro pastor Esteban, Padre. Tú sabes al lugar donde fue. Tú conoces, Señor, si ya viene en camino. Te pedimos que lo guardes, lo protejas, Señor. Que llegue con bien a este lugar, Señor. Guarda a su esposa, a su hija, Señor. Fortalece este matrimonio, Padre. La vida de tu siervo, Padre. Síguelo llenando de conocimiento, de sabiduría de tu palabra, Señor, para guiar a este pueblo que has puesto en sus manos. Es una responsabilidad que Él tiene, porque un día va a entregar cuentas de cada uno de nosotros, Padre. Por eso te pedimos que lo sigas sustentando, Padre. Guárdalo, Señor. Muchas gracias damos a ti con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús, Señor. Amén.